Buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar con este tema que es manejo del equilibrio ácido-base en el paciente quirúrgico. Como primera parte, entonces, nosotros vamos a hablar sobre el equilibrio del ácido-base. Ojo que el tema es manejo de líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. Así está en el libro de Schwartz, para que ustedes lo puedan revisar cuando guste. Nosotros vamos a ir hablando un poquito sobre la base del equilibrio ácido-base. ¿Ya? Vamos a recordar, vamos a aprender el día de hoy que en el avance de la medicina nosotros tenemos esa monitorización. Nosotros vamos a tener métodos a través del respirador. Tenemos la monitorización que es invasiva y la que no es invasiva. ¿Ya? La monitorización a través del respirador es por la misma máquina donde se suministra la respiración. La monitorización invasiva es a través de los gases sanguíneos. Ya, esto se realiza obteniendo muestras de sangre para poder evaluar cómo están los gases sanguíneos en la sangre. Tenemos así la monitorización intermitente, que es donde yo saco una muestra de sangre, ya sea arterial o venosa, y mando a hacer el estudio de la gasometría. Y el continuo, donde yo agarro y coloco un catéter dentro de una arteria y de forma permanente se evalúa cómo están los gases sanguíneos. La monitorización que no es invasiva, y tal vez ustedes la conocen muy bien esta, es aquella que se da por la oximetría de pulso, cuando ponemos el dedito en el oxímetro, la capnografía y la monitorización transcutánea. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Este es lo mismo que teníamos hace un ratito. La monitorización a través del respirador. Yo tengo el paciente intubado y el respirador evalúa el aire que sale, que exhala el paciente, y evalúa los componentes de ese aire, y aquí me sale en el monitor una evaluación de los tipos de gases que son exhalados, como son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Y la monitorización invasiva, cuando yo invado el cuerpo, tenemos entonces la intermitente, cuando obtengo una muestra de sangre arterial, como vemos en esta imagen, con esta jeringa, el médico va a obtener un poco de sangre arterial y mandar a estudiar para ver cómo están los gases en ese momento. Lo malo de esto es que hay que sacar sangre cada vez que quiero evaluarla, los gases. Y yo tengo la monitorización invasiva, ya, continua, que es aquella en la que yo introduzco una vía arterial o un catéter a través de la arteria con un catéter especial que va conectado a un monitor, y aquí me va evaluando de forma continua cómo están la presión parcial de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tengo la que no es invasiva, donde no tengo que meterme dentro del cuerpo. Entonces, aquella que se hace, la más simple, es la oximetría de pulso, donde yo en este aparatito pongo el dedo, aprieto el botón y aquí me sale la saturación de oxígeno. Vean, aquí está 98%. Y además me sale también la frecuencia del pulso. ¿Ya? Esa es la oximetría o pulsioximetría. Tengo la capnografía, que consiste en un aparatito especial que se coloca en los lugares donde yo puedo exhalar, para que ese aire exhalado sea evaluado. ¿Ya? Se pone aquí en la bigotera o se puede poner en la mascarilla también el capnógrafo. Y luego tengo el capnógrafo, ¿ven? Se conecta esto a este aparato. ¿Ya? Tengo un sensor especial. Y luego tengo la monitorización transcutánea, que consiste en un electrodo especial que se coloca en la piel y que, al igual que este cablecito va y enchufa un monitor y ahí se ve cuánto está la saturación de oxígeno. Y el estudio que vamos a aprender el día de hoy, miren, este de aquí, la gasometría. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué voy a ver en una gasometría? Entonces, una gasometría es un estudio en el cual yo puedo evaluar los gases sanguíneos, los valores de los gases sanguíneos. Y eso me van a dar pautas de cómo está funcionando, cómo está trabajando el aparato respiratorio. ¿Ya? Entonces, yo voy a evaluar en la gasometría los parámetros que hay en ella. Y estos son los parámetros que voy a tener. El pH, que es el potencial de hidrogeniones, que tiene un valor entre 735 y 745, la presión arterial parcial de oxígeno o presión parcial de oxígeno, que varía de 80 a 100, la presión arterial parcial de dióxido de carbono o presión parcial de dióxido de carbono, que va de 37 a 43 milímetros de mercurio,
El bicarbonato, que es de 22 a 26.000 equivalentes, todos estos son sus valores normales. La saturación de oxígeno arterial, ¿ya?, que va de 96 a 100%, y el exceso de bases, que va de -2 a +2. Hay que aprender de memoria estos valores, porque con ellos vamos a poder trabajar, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. La presión arterial parcial de oxígeno, o presión de oxígeno, o presión parcial de oxígeno, varía de 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Qué representa la presión de oxígeno? Bueno, pues como su nombre dice, la cantidad, la presión que hay del oxígeno en la sangre arterial. Cuando yo tengo por debajo de estos valores, yo estoy hablando de un estado en el cual el oxígeno está bajo, la presión arterial de oxígeno es baja y se denomina hipoxemia, hipo bajo, ¿ya? Hipoxemia. ¿Qué síntomas me dan la hipoxemia? Síntomas relacionados al efecto de la falta de oxígeno en las células. Hipo quiere decir bajo, pero cuando no llega, no hay buena circulación, ¿ya?, de oxígeno, entonces probablemente no le va a llegar a alguna célula nada de oxígeno. Ese efecto de anoxia en medicina, cuando ustedes vean A, quiere decir sin, ese efecto de sin oxígeno en el sistema neuromuscular se traduce con una serie de síntomas, como son la astenia, la cefalea, torpeza mental e incapacidad para realizar movimientos finos. Astenia es ese cansancio extremo, ¿ya? Cefalea, está muy torpe, los movimientos finos, agarrar un bolígrafo, coger la manija de la puerta, enchufar un cargador, son movimientos finos que no se pueden hacer cuando hay falta de oxígeno a nivel neuromuscular, pues hay anoxia, ¿no? Y no solamente ahí, sino también en muchas otras partes del cuerpo se ven afectados con otros síntomas. Pero como las neuronas son las más sensibles a esto, entonces los síntomas centrales van a ser este. Bueno, y cuando se percibe que hay una baja presión de oxígeno, el cuerpo pone en marcha mecanismos de adaptación para poder compensar esta falta de oxígeno. Tal vez aumentando un poco la frecuencia respiratoria para que intente captar más oxígeno el sistema respiratorio. Entonces, hay una serie de respiraciones distintas, más frecuentes y más profundas, intentando de captar más oxígeno. Es así que vamos a tener disnea, el corazón se va a acelerar, van a haber sensaciones de palpitaciones, intentando de que bombee más rápido el corazón para que circule la sangre y que ese poco oxígeno que hay pues empiece a circular más rápido y llegue a las diferentes partes del cuerpo. Entonces son los mecanismos que se ponen en marcha. Yo voy a tener un paciente que tiene hipoxemia con astenia, con cefalea, torpeza mental, incapacidad para realizar movimientos finos, va a tener palpitaciones, disnea y desde luego cianosis, porque falta oxígeno, va a estar morado, ¿no? Bueno, ¿y qué situaciones me van a dar hipoxemia? Vamos a tener mecanismos patogénicos patogénicos quiere decir que están ocasionando este estado. ¿Cuál? Lo primero, que haya una disminución del oxígeno inspirado. Disminuye la cantidad de oxígeno inspirado. ¿En qué situaciones? Cuando estamos sometidos a grandes alturas, ¿ya? Usted aquí se va a La Paz o al Alto o a Potosí, lugares donde la altura es distinta a la que hay aquí en Santa Cruz o en las costas. Entonces, a mayor altura, menor presión de oxígeno. Por lo tanto, la captación de oxígeno es menor y el cuerpo sufre de hipoxemia. Otras situaciones en las que uno puede tener hipoxemia son en las intoxicaciones por monóxido de carbono. Una persona que está sometida a un incendio donde hay mucho humo y, bueno, vamos a aprender más adelante que el monóxido de carbono tiene una gran afinidad por la hemoglobina. Le quita su lugar al oxígeno. Por lo tanto, entonces disminuye la cantidad de oxígeno circulante, aparte de que hay una baja cantidad de oxígeno inspirado. Por lo tanto, son situaciones que me pueden desencadenar hipoxemia. La hipoventilación, que yo tenga una afección de cualquier tipo y que yo esté ventilando muy poco, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares, en un trauma o en una afección de tórax o en una afección neuromuscular, en que los músculos intercostales, el músculo diafragma y los músculos respiratorios no estén trabajando bien. Por lo tanto, hay hipoventilación y como consecuencia disminuye la cantidad de oxígeno que yo inspiro. Cuando hay un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, ¿qué quiere decir? Que por mucho que yo ventile bien,
probablemente no hay buena difusión de oxígeno. Y esto ocurre cuando hay una neumonía, que es el caso que hemos estado viendo todos los días en las personas que están afectadas de COVID, ¿ya? Una neumonía importante donde se altera el equilibrio de la ventilación y también la perfusión capilar. Por lo tanto, por más que yo inspire buenas cantidades de oxígeno, a nivel alveolar no hay buena difusión y como consecuencia no circula el oxígeno en la sangre. En el edema agudo del pulmón ocurre lo mismo, al acumularse líquido a nivel alveolar, aumenta el espesor de este lugar y ese líquido me dificulta la difusión capilar, ¿ya? Y en caso de tromboembolismo pulmonar también ocurre esto. Entonces no llega buena la circulación a las zonas donde está la trombosis y por lo tanto ahí no hay intercambio gaseoso. Cualquier cosa que me altere la difusión capilar en las neumopatías intersticiales, la fibrosis, vamos a tener zonas en el pulmón donde no va a haber difusión de oxígeno por dióxido de carbono y por lo tanto el oxígeno circulante en sangre va a disminuir. Disminuye la presión arterial de oxígeno, se traduce como hipoxemia con estos síntomas. Entonces ahí tenemos, miren, patologías, ya sea porque estemos con una afección intersticial, estemos a grandes alturas, tengamos una fibrosis pulmonar, como síntomas vamos a tener cefalea, astenia, torpeza y dificultad para realizar movimientos finos. Cuando esta presión parcial de oxígeno baja, pues bueno, tenemos la situación de hipoxemia. Pero cuando baja demasiado, como cuando, por ejemplo, cuando baja menor a 60 milímetros de mercurio, nosotros estamos ante una insuficiencia respiratoria. Quiere decir que el cuerpo es incapaz de mantener la respiración y ventilación para cubrir las necesidades del mismo. Cuando hay una insuficiencia respiratoria, ese paciente necesita ayuda, esa persona necesita ayuda para respirar. Y entonces entran los métodos invasivos para estimular o ayudar a la respiración. Cuando tenemos un paciente que tiene menos a 60 milímetros de mercurio, indicación es la intubación, ¿ya? Para ayudar a respirar. Entonces ya esto, que es la presión parcial o presión arterial de oxígeno. Ahora vamos a ver la presión parcial arterial de dióxido de carbono. Esta sigla, cuando usted la vea, PCO2 o PaCO2 es la presión arterial, presión parcial de dióxido de carbono. Los valores normales van de 37 a 43 milímetros de mercurio. Lo que son presiones se miden en milímetros de mercurio, ¿ya? Es la cantidad de dióxido de carbono que está disuelto normalmente en la sangre arterial, ¿ya? Eso circula de forma cotidiana, de forma normal. Esto va a valorar el estado de la ventilación pulmonar y también participa en la regulación del pH sanguíneo, junto con el sistema tampón del bicarbonato que lo vamos a aprender más adelante. Entonces, es mentira decir que no hay dióxido de carbono circulando en sangre. No, no todo es oxígeno, también hay parte de dióxido de carbono disuelto. ¿Listo? No nos olvidemos que cuando nosotros ventilamos, el aire ingresa a través del árbol bronquial y el segmento final que entra en el alveolo. Y en el alveolo, que es una capa muy fina de endotelio, se intercambia el oxígeno, ya sube la hemoglobina y en su lugar esta sangre desecha o elimina o vierte dióxido de carbono al interior del alveolo. Entonces entra la molécula de oxígeno en la hemoglobina, pero lo que está circulando alrededor de la hemoglobina es dióxido de carbono que se baja del torrente sanguíneo y se va con el aire. ¿Ya? Entonces cuando yo tengo una alteración de la presión parcial de dióxido de carbono, puedo tener dos situaciones. Una situación es de exceso y una situación de déficit. ¿Ya? Una situación de déficit, vamos a empezar por aquí, incluiría un estado de hipocapnia, quiere decir hipo, poco, capnia, poco dióxido de carbono. Entonces, una hipocapnia es cuando este valor está por debajo de 37 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las causas que pueden producir la hipocapnia? Una de ellas es las situaciones de hiperventilación, es la más frecuente. ¿Por qué? A ver, vamos a recordar un poquito. Entonces, si cada vez que ingresa aire y que por aquí pasa sangre, la sangre deja dióxido de carbono. Entonces, con cada respiración, una cantidad de dióxido de carbono es vertido desde la sangre hacia el alveolo y este hacia afuera. Pero si yo aumento hiperventilación, aumento mis ventilaciones, empiezo a respirar demasiado rápido, empiezo a jadear,
empiezo a agitar la respiración y aumentar la frecuencia de las respiraciones, va a ser mayor el intercambio que va a haber a este nivel. Va a entrar más aire y va a llevarse el dióxido de carbono. Entonces, se va a llevar tal vez más de lo necesario y van a bajar los niveles de presión parcial de dióxido de carbono y me puede alterar la regulación del pH sanguíneo. No se olviden que aquí dice que el dióxido de carbono participa en la regulación del pH junto con el sistema del bicarbonato. Entonces, cuando se va demasiado, más de lo habitual se sale, afecta la regulación del pH. ¿Qué situaciones me van a dar hipocapnia? La hiperventilación es una de ellas. La hiperventilación puede ser psíquica, cuando tenemos frente a nosotros una persona que se pone muy nerviosa, que se agita, que se enoja con el marido, con la esposa, con la mamá, con la abuelita, con los hijos, y empieza a hiperventilar. Y producto de eso es que le da un estado de hipocapnia y que me altera la regulación del pH. Entonces esa señora, o esa mujer, esa señorita o ese caballero empieza a sufrir una serie de síntomas, ¿ya? Unos síntomas relacionados con hipocapnia. Va a tener escalofríos, va a tener hormigueos en las manos, en las piernas, puede tener contracturas musculares severas, puede tener sensaciones de adormecimiento e inclusive simular desmayos, ¿ya? Son estados de hiperventilación que pueden ser controlados simplemente con la voluntad cuando son hiperventilaciones de tipo psíquica, por enojo, por rabia, por miedo. Neurológica, por alguna afección, un problema a nivel neurológico, una enfermedad, por ejemplo, o como un mecanismo también compensador. Cuando hay una situación fisiológica o compensadora, cuando yo tengo una alteración en los casos de una acidosis, vamos a aprender más adelante, el cuerpo intenta compensarlo con la hiperventilación para que empiece a aumentar la eliminación de dióxido de carbono. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay mucho dióxido de carbono. Cuando suben estos niveles, el cuerpo intenta compensar haciendo que hiperventile. Esto vamos a aprender en la segunda parte de este tema, más bonito, ¿ya? El estado de hipercapnia es cuando el dióxido de carbono tiene valores mayores a 43 milímetros de mercurio. Algunos libros dicen 35 a 45, otros 37 a 43, ambos valores están bien, ¿ya? Eso es flexible. El estado mayor a 43 milímetros o mayor a 45 se denomina hipercapnia. ¿Qué produce la hipercapnia? Cuando yo tengo demasiadas moléculas aquí de dióxido de carbono, muchísimas más de lo habitual, entonces el cuerpo es tan sabio que manda a que se origine vasodilatación, ¿ya? Entonces, al haber vasodilatación a este nivel, lo que hacemos es intentar de que más sangre le llegue para que más sangre pueda eliminar el dióxido de carbono. Entonces la hipercapnia produce u origina vasodilatación. Al haber aumento del diámetro de los vasos sanguíneos, pues la irrigación aquí aumenta, se abunda y por lo tanto hay la posibilidad de que salga más dióxido de carbono que estaba viajando en la sangre. Pero no solamente ocurre de manera selectiva a nivel pulmonar, la vasodilatación se vuelve genérica en todo el cuerpo. Entonces hay zonas, como por ejemplo en el cerebro, donde una vasodilatación implica que salga bastante fugue, bastante líquido dentro de los vasos sanguíneos hacia el tejido. Y al fugar líquido, pues empieza a acumularse ese líquido aquí y aumentar la densidad de la zona. Al aumentar eso, puede aumentar la presión intracraneana. Por lo tanto, un estado de hipercapnia me puede producir vasodilatación, aumento de la presión intracraneana, cefalea, y este aumento de la presión intracraneana, cuando es demasiada, aumenta y sigue aumentando y aumenta el edema, me puede producir una depresión del estado de conciencia. Puede llegar él mismo a lastimarse ese cerebro producto del edema que hay en él. También puede producir cosas leves como aumento de la sudoración. ¿Ya? Por la misma vasodilatación, ocurre la vasodilatación en todo el cuerpo, inclusive en la piel. ¿Qué controla este tipo de síntomas? ¿Qué controla? El centro respiratorio. Entonces, cuando se detecta niveles elevados de dióxido de carbono, el centro respiratorio da una orden. Ordeno que hiperventile. Al ordenar la hiperventilación, lo que hacemos aquí, empieza a caer los niveles de dióxido de carbono, porque la persona empieza a respirar más rápido para que más rápido intercambie el dióxido
por el oxígeno. Por lo tanto, se lleva el dióxido de carbono intentando disminuir esta cifra. Vean cómo el cuerpo es sabio, ¿no? ¿Y qué causas me pueden producir hipercapnia? Las mismas que me producen hipoxemia. ¿Por qué? Porque van de la mano. Entonces, si yo tengo situaciones, vuelvo para atrás, tengo situaciones en las cuales hay hipoxemia por disminución del oxígeno inspirado, ACV, hipoventilación, desequilibrio, al tener disminución del oxígeno, entonces no va a haber que haga intercambio por el dióxido de carbono, por lo tanto se acumula el dióxido de carbono aquí. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipercapnia? Las mismas causas que producen hipoxemia. Disminución del oxígeno inspirado, enfermedades intersticiales, neumonía, hipoventilación. Me pueden producir hipoxemia y me pueden producir hipercapnia. Poco oxígeno y como no hay que intercambiar, se sigue quedando el dióxido de carbono aquí. Y me producen todas estas cosas. Compensatorio. La cantidad de dióxido de carbono, entonces, nos puede regular el pH en la sangre. ¿Ya? Podemos tener situaciones con déficit y situaciones con exceso de dióxido de carbono. Los síntomas que ocasionan son estos y las causas, hipoxemia y en este caso la hiperventilación. Esto ya hemos visto la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Ahora vamos a ver el bicarbonato. ¿Perdón? Una duda. Que hay personas que hacen gimnasio, ¿no? Y se utilizan vasodilatadores. ¿Y eso influye en algo de la del caso de dióxido de carbono? Perdón. Espere que pase el ventero. Es que estoy cerca a la calle. Ya. Bueno, la vasodilatación. Primero, no tiene nada que ver con el dióxido de carbono, ¿no? Pero la vasodilatación en sí te va a producir que no solamente en los músculos, sino que haya vasodilatación en todo el cuerpo. Eso también implica que aquí aumente también la llegada de sangre. Pero en el caso de una persona que hace actividad física, pues, de por sí ya tiene la ventilación aumentada, entonces probablemente puede ser que pierda un poco más de dióxido de carbono, ¿ya? Aunque esto siempre se compensa, ¿ya? Solamente vamos a tener síntomas cuando ya es muy descontrolada la cosa. Vean que cuando tenemos pérdida, hipocapnia, pérdida de dióxido de carbono, el cuerpo intenta compensarlo de alguna manera. Y hoy vamos a aprender esos mecanismos de compensación, ¿ya? Vamos a ver el bicarbonato. El bicarbonato tiene valores normales de 22 a 26 milímetros de mercurio. 22 a 26 miliequivalentes litros, estoy pensando. Algunos libros va de 20 hasta 28, ¿ya? Valores puede variar de 22 a 26 hasta 28 o hasta 20. ¿Qué es el bicarbonato? Es un parámetro que me va a definir si hay alteración del pH, pero que el origen es metabólico. Ya. Tenemos dos tipos de orígenes para las alteraciones del pH, origen metabólico y origen respiratorio. El bicarbonato nos va a decir si esa alteración del pH es de origen metabólico. ¿Ya? Entonces yo puedo tener también estados de déficit y estados de exceso de bicarbonato. El estado de déficit sería un valor menor a 22 y el estado de exceso un valor mayor a 27, mayor a 28. ¿Cuáles son las causas de cada uno de ellos? Cuando yo tengo un bicarbonato mayor a 27, 28, puedo tener por diferentes causas, ya sea porque hay un aporte exógeno de bicarbonato, como en el caso de que yo consuma bicarbonato o que yo esté conectada a un suero o me estén administrando medicamentos y alguien me administre bicarbonato. Son las maneras de que haya un exceso. Otra forma de que haya un exceso de bicarbonato, que yo pierda ácidos. ¿Cuáles son las formas de pérdidas de ácidos? A través de los vómitos o el hiperaldosteronismo, que es un estado patológico. ¿Ya? Entonces, ahí van dos. La contracción de volumen, que yo pierda volumen. Aparte de perder por los vómitos, también puedo perder en la deshidratación, en las quemaduras, puedo perder grandes volúmenes de líquido. Y por desplazamiento intracelular de hidrogeniones. Entonces, ¿cuáles son las causas de aumento de bicarbonato sérico en sangre? ¿Quiere decir eso? Usted puede mencionar aporte exógeno, pérdidas de ácidos,
contracción de volumen, desplazamiento intracelular de hidrogeniones. Ahora vamos a ver esta parte. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las causas que disminuya la cantidad de bicarbonato? Al fin se fue el ventero. Las causas que disminuyan la cantidad de bicarbonato pueden ser que se acumulen ácidos, ¿ya? Que se acumulen ácidos de tipo endógenos. Esto ocurre en la cetoacidosis diabética, en la insuficiencia renal, o que se acumulen ácidos exógenos, como en las intoxicaciones por salicilato. Otra causa que puede ser que el bicarbonato baje son las pérdidas digestivas o las pérdidas renales de bases, como en las diarreas, en la acidosis tubular renal, etc. ¿Ya? Igual, esta parte la vamos a ver en el caso clínico para que ustedes la comprendan mejor. ¿Cuáles son los síntomas cuando hay un aumento del bicarbonato? Parestesia y tetania. ¿Y cuáles son los síntomas cuando hay una disminución del bicarbonato? Confusión mental, disminución del estado de conciencia, pueden haber arritmias, insuficiencia cardiocirculatoria. Si se dan cuenta, el parámetro es pequeño y el equilibrio es delicado, porque de un lado tenemos síntomas y del otro también. Entonces ya hemos visto estos tres. Ahora vamos a ver la saturación arterial de oxígeno. La saturación de oxígeno es el porcentaje de hemoglobina que está cargada o saturada de oxígeno. No es lo mismo que la presión arterial de oxígeno. Esta es la cantidad de hemoglobina que está llevando oxígeno en su espalda. Esos micros que van con moléculas de oxígeno en su interior. Entonces, eso es lo que se evalúa aquí. ¿Ya? La saturación arterial de oxígeno tiene un valor de 96 a 100% es lo normal. Eso nosotros lo evaluamos en el oxímetro de pulso, ¿no? Cuando tenemos menos de este valor, pues nosotros podemos tener situaciones que disminuyan, ¿no es cierto?, la saturación de oxígeno. ¿Cuáles son? Todas esas situaciones que produzcan hipoxemia. Ya vimos, ¿no es cierto? Disminución de la inspiración, altura, enfermedades intersticiales. Todo eso puede hacer que disminuya la cantidad de oxígeno que yo estoy pasando a la sangre. Otra situación que me puede hacer que haya una disminución de la saturación de oxígeno es la anemia. ¿Por qué la anemia? ¿Qué tiene que ver? Bueno, si es la hemoglobina la que carga el oxígeno y la hemoglobina está en los glóbulos rojos, si yo tengo anemia, tengo disminución de la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina como consecuencia. Por lo tanto, no hay quien transporte el oxígeno por más que el oxígeno me lo estén dando puro. Yo no tengo en qué transportarlo y hacerlo circular por el cuerpo. Entonces, es la segunda causa. Y la tercera es que yo tenga una intoxicación con sustancias que compitan con el oxígeno. Vamos a ver esto, lo que yo les mencionaba hace un momento, la intoxicación por monóxido de carbono. Este es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene estas cabecitas de Mickey Mouse. Miren, esto es una molécula de hemoglobina. ¿Qué tiene aquí a su corteja? Que son las moléculas de oxígeno. ¿Ya? Entonces, bueno, siempre están juntas, pero tiene un crush, esta molécula de hemoglobina, tiene un amor imposible que se llama monóxido de carbono. Y cuando este monóxido de carbono aparece, no le importa soltar a su corteja y agarrarse con esta de acá. Entonces, el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el propio oxígeno. Tienen más química. Entonces suelta las moléculas de oxígeno y coge la molécula de monóxido de carbono. Y empieza a circular en la sangre este eritrocito en cuyo interior tenemos una hemoglobina pegada a un monóxido de carbono. Y como es medio tramposa esta molécula de monóxido, empieza a fingir que es el oxígeno y empieza a ser llevada a todos los lugares donde debía llevarse el oxígeno. Por lo tanto, la molécula de oxígeno no llega a todas las células del cuerpo para poder producir el ATP. Y al no llegar y en su lugar llega el monóxido de carbono, lo que hace es intoxicar. Entonces no se produce ATP. ¿Listo? Cuando ocurre entonces disminución de la saturación de oxígeno, situaciones de hipoxemia, en la anemia y en la intoxicación con estas sustancias que compiten con el oxígeno en afinidad por la hemoglobina. ¿Cuáles son? Las intoxicaciones por monóxido de carbono. ¿Cuándo ocurren las intoxicaciones por monóxido de carbono? Cuando usted tiene en su cuarto una estufa, una cocinita que todo el tiempo está funcionando, tal vez para calentar agua, entonces despide monóxido de carbono, que es inoloro,
pero que es muy tóxico, ¿ya? Y en algunas veces en los incendios también usted lo va a poder apreciar en las cantidades de humo abundante. Ahora vamos Doctora, a ver este, sí, en este hable. caso sería un desequilibrio de los ácidos bases. Eso es lo que estamos explicando, corazón. Primero vamos a ver toda la parte normal de la gasometría y luego vamos a ver los ejemplos de los desequilibrios de cada uno de ellos en caso clínico, ¿ya? Ahora vamos a ver el pH. Bien. ¿Qué es el pH? Yo necesito que ustedes dominen esta parte para que podamos ver todo lo que la parte quirúrgica puede alterar, todos los equilibrios, las alteraciones que hay de estos componentes a raíz de los procedimientos quirúrgicos. El pH es una medida de acidez o de alcalinidad de una solución. Tal vez esto ustedes lo han llevado en las materias más básicas. El pH indica la concentración de iones de hidrógeno que están presentes en determinadas disoluciones. La sigla pH quiere decir potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Entonces yo voy a pensar en el concepto y la relación que tiene. ¿Qué representa el pH? Entonces representa el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones libres, por definición. Cuanto mayor es el número de estos hidrogeniones, menor es el pH y mayor es la acidez del medio interno. Esto para analizarlo más filosóficamente. Aquí tenemos un esquema. Esto es un ejemplo de acidez y de alcalinidad. Entonces el parámetro va de 0 a 14, donde al medio tenemos 7, corresponde a una sustancia neutra. Una sustancia neutra es aquella que no es ni ácida ni básica. Es neutra, como su nombre lo dice. La sustancia más parecida a la neutralidad es la sangre, que tiene un pH de 7.4. No es 7 cabalito, tiene un poquito de básico, ¿no? 0.4. Mientras mayor sea el número, la sustancia es más básica. Mientras menor sea el número, la sustancia es más ácida, ¿ya? Lo básico es lo contrario a lo ácido. Entonces, vamos a tener nosotros dentro de este parámetro algunos ejemplos. Si 7 es neutro, todo lo que está por debajo es ácido. Tenemos entonces la leche, la orina, la saliva, que tienen un pH que varía entre 6.3 y 6.6. Vamos a tener el café negro, que tiene un pH de 5. A los que nos gusta tomar café, vean, estamos ingiriendo sustancias ácidas. Las sodas, ¿ya? Los jugos de frutas ácidas, tienen un pH de 2.5, 3.5. El limón, que es una de las sustancias más ácidas que hay para consumir, tiene un pH de 2. Y el ácido de la batería, ¿ya? El ácido de la batería tiene un pH de 0, muchísimo más ácido. Por eso es que estas sustancias queman la piel. También tenemos algunos fluidos como el ácido gástrico, que está por aquí más o menos, 2 punto algo, ¿ya? El ácido que hay en el estómago. Y bueno, tenemos por encima de 7 hasta 14, lo contrario a lo ácido. Mientras más alto el número, más básico es. Entonces, tenemos el agua, por ejemplo, el agua de mar tiene un pH de 9, ¿ya? La cal sodada tiene un pH de 9.5. El amoníaco, las soluciones de amoníaco tienen un pH de 10.5, 11.5. Tenemos las sustancias de limpieza, ¿ya? Como los detergentes, tienen un pH de 13.5 y otras sustancias como la lavandina tienen un pH de 14. Entonces, mientras mayor es el número, más básico, mientras menor es el número, más ácido. Y ambos extremos son nocivos. Vamos a adelantar un poquito de aquí, de otro tema que viene más adelante. Ambos extremos pueden producir quemaduras, tanto las cosas muy ácidas como las cosas muy básicas, ¿ya? Entonces, cuando mayor es el número, el pH, cuando mayor es el número de hidrogeniones, el pH es menor. Y cuanto menor es el número de hidrogeniones, el pH es mayor. Vamos a ver eso. Es un concepto un poco inverso. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones libres es el concepto de pH. Cuanto mayor es el número de hidrogeniones, menor es el pH. Y cuanto
menor es el número de hidrogeniones, el pH es mayor. ¿Listo? Esto hay que aprenderlo, por si acaso. Vamos a ver la concentración de los hidrogeniones, ya de las moléculas estas, en el líquido extracelular que nos importa aquí, que es la sangre. En la sangre arterial, la concentración de hidrogeniones es de 4 por 10 a la menos 5. Esto representa un pH de 7.4, como les decía aquí. ¿Ya? Si nosotros lo convertimos esto, miren, a miliequivalentes, estos serían 0.00004 miliequivalentes. Un miliequivalente por litro equivale a 1.000.000 de nanoequivalentes por litro. Esto es más para conocimientos básicos de ustedes. Si nosotros transformamos esta cantidad de miliequivalentes a nanoequivalentes, porque es una cifra muy pequeña para manejar, podemos decir que en la sangre arterial nosotros tenemos 40 nanoequivalentes de concentración de hidrogeniones. Entonces vamos otra vez al tema. En el pH, en la sangre varía de 7.35 a 7.45, tomando un punto medio 7.4, que es lo que mencionábamos aquí. Pero mientras esté bajo estos parámetros se considera normal. Por debajo de 7.35 estamos hablando de un estado de acidez. Vean, por debajo, entonces se denomina acidosis. Eso quiere decir que hay una gran concentración de hidrogeniones. Y por arriba de 7.45 estamos hablando de un estado de alcalinidad. Por lo tanto, se denomina alcalosis. Como esto es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones, mientras más ácido esté la sangre, quiere decir que hay más hidrogeniones. Mientras más alcalosis haya en sangre, quiere decir que hay menos hidrogeniones, a pesar de que el número aquí varía, ¿ya? Vamos a ver cómo es la regulación de los hidrogeniones. Comparados con otros iones, la concentración de los hidrogeniones es mínima. Vamos a hacer eso. El sodio en el cuerpo tiene una cantidad de 140 miliequivalentes litro. Claro que tiene un parámetro de variación de 135 a 145. Pero bueno, el punto medio, 140 miliequivalentes por litro de moléculas de sodio en sangre. Mientras que de los hidrogeniones, miren, era 0.00004 miliequivalente. Quiere decir que la concentración de estas moléculas es muy poquita. Son variaciones muy pequeñitas para que puedan modificar el pH en la sangre. Como esta cifra es muy larga, vamos a usar números más pequeños. Recordando si lo transformábamos estos miliequivalentes a nanoequivalentes, decimos que es 40. Si se dan cuenta, los hidrogeniones son muy poquitos, ¿ya? A comparación de las moléculas de sodio, que son 3.5 millones de veces más que estas de aquí. Entonces, una variación mínima de los hidrogeniones puede cambiar todo el equilibrio en la sangre, comparadas con la variación que hay de otras moléculas como son el sodio. Entonces, una variación pequeñita puede comprometer la vida del individuo. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son los valores normales, cómo es que nosotros podemos identificar una alteración a este nivel. La regulación de todo el equilibrio ácido-base depende de la cantidad de hidrogeniones. No se olviden de eso. Un pH normal, ¿ya?, está dado por una producción continuada de ácido. Todo el tiempo hay una producción de ácidos en el cuerpo. Pero también yo tengo en el cuerpo mecanismos que regulan eso. Y gracias a estos dos es que en el cuerpo se puede llegar a un equilibrio. Esto es igual como que yo tenga producción del humo. Estoy cocinando a leña, produzco humo, pero al mismo tiempo abro la ventana para que el humo salga y así puedo mantener un equilibrio y puedo respirar tranquilamente. La producción continuada de ácidos está dada por el metabolismo celular, ¿ya? Aquí vemos el metabolismo celular produce todo el tiempo ácidos, como aquí todo el tiempo en la casa nosotros producimos basura, todo el tiempo. Pero también tenemos mecanismos para regular eso, limpio y desecho y excreto o elimino la basura. Por eso es que no se me acumula en la casa y también puedo tener un ambiente libre.
Entonces, todo eso hace que haya un equilibrio y todo vaya bien. Pero, sin embargo, si alguna de estas está alterada específicamente, estos mecanismos, todo esto se descompensa, va mal. ¿Y cuáles son esos mecanismos para regular? Tenemos tres mecanismos. El primero son los amortiguadores de los líquidos corporales. ¿Ya? Vamos a ver uno por uno para que lo entiendan. El segundo es la regulación respiratoria. El cuerpo funciona regulando a través del aparato respiratorio. Introduce oxígeno y elimina dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que al principio les decía que el dióxido de carbono participaba en la regulación, ¿no es cierto?, del pH? A través de la respiración nosotros disminuimos la tasa de ácidos volátiles. Vamos a ver enseguida en qué consiste. Ya, recordando esto, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Y el tercer mecanismo regulador es el control renal. El riñón elimina los radicales ácidos no volátiles por la orina a través de un mecanismo compensador. Es un poquito más lento, pero es un mecanismo compensador más definitivo, ¿ya? Entonces, ya hemos visto la presión arterial de oxígeno, ya hemos visto la presión arterial de dióxido de carbono, el bicarbonato, la saturación de oxígeno y el pH. Y ahora vamos a ver el exceso de base. El exceso de bases es la cantidad de ácido o la cantidad de base que debe agregarse para retornar el pH sanguíneo a 7.4 y la presión arterial de dióxido de carbono a 40 milímetros de mercurio a una saturación completa de oxígeno de 37 grados. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de ácido que yo necesito para llegar a un equilibrio. Representa un comportamiento entonces metabólico del equilibrio ácido-base. Y nosotros tenemos esta reglita. Estos son los enteros naturales. 0 para adelante tenemos números positivos y de 0 para abajo tenemos números negativos. Los valores normales del exceso de bases van de -2 a más. Si está dentro de este parámetro, estamos hablando de que esto está normal. ¿Ya? Para reconocer un trastorno, cuando hay un trastorno en el exceso de bases, nosotros tenemos que ver si está por dentro o por fuera. Dentro de -2 a +2, si hay un trastorno del pH, este trastorno es de tipo respiratorio. Sin embargo, si hay un trastorno del pH, el pH está alterado y el exceso de bases está fuera de -2 o fuera de +2, esto es metabólico. Más adelante vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. Un exceso, ¿ya?, positivo para acá indica una alcalosis metabólica, porque no se olviden que todo lo que es alto es alcalosis, ¿no es cierto? Y un exceso negativo indica una acidosis metabólica. Esto hay que aprenderlo de memoria, en exceso de base. Exceso positivo, alcalosis metabólica. Exceso negativo, tenemos acidosis metabólica. Y si está dentro de estos dos, de -2 a +2 aquí, y sin embargo hay una alteración del pH, esto es una alteración de tipo respiratorio. ¿Listo? Es un poquito complejo todo lo que acabamos de ver, pero yo preciso que usted vaya a su libro y lo revise antes de ir a la parte 2, ¿ya?